Y hoy día vamos a comenzar una nueva serie y nos vamos a ir al Antiguo Testamento. Vamos a estar un ratito, domingo a domingo, compartiendo acerca del libro de Esther. Vamos a estar hablando y exponiendo, predicando sobre el libro de Esther. Y este libro tiene características bastante interesantes. Por ejemplo, es uno de los dos libros que tiene un nombre de mujer en la Biblia. ¿Cuál es el otro libro? Ruth, perfecto. Estrellita en la frente para cada uno, carita feliz. Muy bien, el libro de Ruth. Este libro, por convención, podríamos decirlo, tiene un autor anónimo. Aunque algunos, ¿no es cierto?, atribuyen su autoría a un personaje que sale mencionado también dentro de este relato, que es Mardoqueo. Y otros dicen que pudo haber sido también algún profeta contemporáneo a ese tiempo. Donde sí hay donde sí están muy de acuerdo, es que tiene que haber sido un judío, porque usa mucha terminología, ¿no es cierto?, hebrea. Y es un libro inspirado por el Señor, el cual nosotros tenemos la posibilidad y el privilegio de poder estudiarlo y de poder leerlo. El libro en sí no se escapa mucho del relato también que nos cuenta la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, que es Dios rescatando a su pueblo. Ese es el trasfondo y el fin de este libro. Es el Señor rescatando a su pueblo. Una vez más, el pueblo de Israel está, ¿no es cierto?, sometido a fuerzas extranjeras, a países extranjeros. Está en peligro y el Señor siempre cuidando y preservando a su pueblo. Porque esto tiene que ver no solamente con algo antojadizo, sino con las promesas del Señor. Esa promesa de Dios que nos dice que Él va a cuidar a su pueblo, que nosotros podíamos verlo, ¿no es cierto?, ahí en Génesis 12, en los primeros 3 versículos, donde Él dice que hará de Abraham una nación grande. Una promesa que apuntaba hacia el futuro, hacia la iglesia de Cristo. Y este libro también tiene un componente especial, una idea central, que nos habla acerca de la providencia de Dios. ¿Había escuchado ese término antes? La providencia de Dios. Puede ser que incluso hayamos usado ese término y a lo mejor ni siquiera podamos entenderlo bien, porque es un término bastante amplio y bastante usado también dentro de las Escrituras. La providencia divina de nuestro Señor. Y la providencia de Dios es una acción de nuestro Señor sobre su creación. Es una acción de Dios sobre la creación, que nos dice que su providencia nos sostiene, su providencia nos gobierna y su providencia nos provee. Cuando nosotros hablamos de la providencia de Dios, estamos hablando de cómo Dios sostiene, cómo Dios gobierna y cómo Dios provee. Ejemplos tenemos muchos en la Biblia, pero podemos ver, por ejemplo, cuando Israel estaba en cautiverio en Egipto, estaban como esclavos. El Señor, durante ese tiempo de sufrimiento y dolor, Él los sostuvo. En su providencia, el Señor los sostuvo. Pero no solamente los sostuvo, sino que soberanamente los gobernó. Porque Él controló toda y cada una de las acciones que ocurrieron en el cautiverio en Egipto. Previo a ser esclavos, mientras eran esclavos y posterior a ser esclavos. Pero también el Señor les proveyó de todo lo que necesitaban. Pero principalmente les proveyó de un libertador. Así como a ti, ¿no es cierto?, y a mí, el Señor nos proveyó de un Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es un poco el contexto. Vamos a ir conversando un poco más acerca de Esther. Pero para hacerlo bien, ¿no es cierto?, vayamos a las Escrituras, vayamos a la Biblia. Entonces partamos con el capítulo 1, vamos a leer los versículos del 1 al 4. Así que le doy un tiempito también por si lo quiere buscar. Que dicho sea de paso, sería muy útil también que usted pudiese buscarlo en su Biblia, pudiese marcarla, rayarla, anotar algo que le sea de provecho. Entonces vamos a leer Esther capítulo 1,
Vamos a leer los 4 primeros versículos para ir desarrollando más este pasaje, este relato. Entonces, dice así en el nombre del Señor. Dice, eran los días de Asuero, el rey Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias. En aquellos días, estando el rey Asuero reinando desde su trono real, en la fortaleza de Susa, en el año 3 de su reinado, ofreció un banquete para todos sus príncipes y servidores, estando en presencia los oficiales del ejército de Persia y Media, los nobles y los príncipes de sus provincias. Y él les mostró las riquezas de la gloria de su reino y el magnífico esplendor de su majestad durante muchos días, 180 días. Pregunta importante para poder introducirnos en el pasaje es, ¿quién era Asuero? ¿No es cierto? Es una pregunta importante. ¿Quién era este rey? El rey Asuero. Bueno, él era el rey de los persas o de los medo-persas. Habían 3, ¿no es cierto?, imperios ahí. Estaban los medos, los persas, habían otros más. Y él era el rey de los medo-persas, ¿no es cierto? Como lo dice la Biblia, de los persas medios, de los persas y medios. Algunos dicen que incluso el nombre Asuero no era un nombre propiamente tal, sino más bien un título. Pero para efectos, ¿no es cierto?, de la predicación, ¿no es cierto?, nosotros lo vamos a dejar como el nombre del rey. Pero su verdadero nombre era Jerjes. No sé si lo ubican, lo han escuchado antes. De hecho, si usted va a internet y pone Jerjes Cine, va a salir el villano de la película 300. No sé si la vieron. Ya, con una interpretación del director bastante creativa a la realidad, pero ahí puede ver cómo este rey también se ha representado en obras cinematográficas. Pero para poder entender también bien este relato, tenemos que retroceder un poco y recordar que el pueblo de Israel fue llevado al cautiverio por Babilonia, de manos del rey Nabucodonosor, en 2 tandas, ¿no es cierto?, en el 587 y en el 586 antes de Cristo. Los babilonios sacaron a los israelitas de su tierra y se los llevaron a Babilonia y estuvieron en cautiverio. Luego llegaron los persas y derrotaron a los babilonios. Y el libro de Daniel nos muestra a un rey que fue muy importante para nosotros, que fue el rey Ciro. El rey Ciro permitió que los israelitas pudiesen volver a su territorio. Y eso se hizo también en 3 tandas. Fueron volviendo de a poco los judíos a su tierra. Sin embargo, como ocurre también cuando hay olas migratorias que son bastante grandes, hay algunos que deciden no volver y quedarse en la tierra en la cual están asentados. Uno de esos judíos que decidieron quedarse bajo el territorio de Persia, ¿no es cierto?, bajo el territorio persa, fue uno de los protagonistas que vamos a ver hoy día, o 2 de sus protagonistas que vamos a ver hoy. 2 judíos decidieron quedarse. Este relato, según nos cuentan, ¿no es cierto?, los expertos, está entre el primer y el segundo regreso de los israelitas a su territorio. Después de 70 años, ¿no es cierto?, el rey Ciro permite que los judíos puedan volver a su tierra. Pero junto con eso y con saber quién es el rey y cuál es la historia detrás de eso, también se nos menciona un lugar, que es Susa. Y este lugar está dentro de una provincia que se llama Elam. Y es una ciudad-palacio. Es una ciudad que está adecuada para que viva el rey. Esta ciudad-palacio se llama Susa. Y si usted quiere ubicarla hoy actualmente, está en Irán, al sur oeste de Irán. Ahí se encuentra, o se encontraba ubicada, ¿no es cierto?, la ciudad de Susa. ¿Y qué nos cuentan estos primeros versículos? Nos dicen que el rey hizo un banquete. El rey hizo una fiestoca, hizo un banquete con las personas más importantes del reino en ese minuto, con sus generales, con sus ministros,
¿no es cierto?, ha interpretado también como sus príncipes. Presumiblemente él realizó este banquete para mostrar su poder, para mostrar su poder. Este tipo de fiestas y de banquetes también se utilizaban previo o posteriores a conquistas, a guerras y cosas así. Pero el rey hace este banquete para mostrar a sus dirigidos y también al pueblo el poder que él tiene. ¿Sabe cuánto duró este banquete? 180 días. ¿Cómo estaría usted si lo invitan a un asado de 6 meses? Buen asado, ¿no? Sí, hay que buscar amigos así. 6 meses de fiesta. 6 meses de fiesta. El hombre más importante del reino había hecho un carrete de 6 meses. 6 meses. Sigamos leyendo. Vamos ahora con los versículos del 5 al 9. Entonces dice: cuando se cumplieron estos días, el rey ofreció un banquete de 7 días para todo el pueblo que se encontraba en la fortaleza de Susa. Ya sabemos que, ¿no es cierto?, que es una ciudad-palacio. Desde el mayor hasta el menor, en el atrio del jardín del palacio del rey, había colgaduras de lino blanco y violeta, sostenidas por cordones de lino fino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol, y lechos de oro y plata sobre un pavimento mosaico de pórfido, de mármol, de alabastro y de piedras preciosas. Las bebidas se servían en vasijas de oro de diferentes formas, y el vino real abundaba conforme a la liberalidad del rey. Se bebía conforme a la ley, no había obligación, porque así el rey había ordenado a todos los oficiales de su casa para que hicieran conforme a los deseos de cada persona. La reina Vasti también hizo un banquete para las mujeres en el palacio del rey Asuero. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasó después de 6 meses de banquete? El rey dijo: ¿para qué vamos a andar con cosas chicas? 7 más. 7 días más de banquete, de fiesta. Pero esta vez ya no era solamente para, ¿no es cierto?, para las personas importantes dentro del reino. Ahora era también para el pueblo, para todo el pueblo. Durante estos 7 días, todo el pueblo podía participar de estas fiestas. 6 meses, 180 días para las altas autoridades y luego 7 días para el pueblo. El rey mostraba su poder con sus autoridades y mostraba su poder también con el pueblo de Persia. Fiestas con liberalidad, con total libertad. Pero fíjense que esta fiesta también nos muestra algo importante. Que esta fiesta era principalmente ¿para quiénes? Para los hombres. Y la reina hace una fiesta para las mujeres. El rey hace una fiesta para los hombres y la reina dice: también voy a hacer un banquete para las mujeres. Y lo hace la reina Vasti. Ella es la esposa del rey Asuero, la esposa de Jerjes. Por lo tanto, todo el pueblo disfrutó completamente de estas celebraciones. Verso 10. Al 7º día, cuando el corazón del rey estaba alegre a causa del vino, él ordenó a Mehumán, a Bizta, a Jarbona, a Bigta, a Bagta, a Setar, a Carcas, los 7 eunucos que servían en la presencia del rey Asuero, que trajeran a la reina Vasti a la presencia del rey con su corona real para mostrar al pueblo y a los príncipes su belleza, porque era muy hermosa. Pero la reina Vasti rehusó venir al mandato del rey comunicado por los eunucos. Entonces el rey se enojó mucho y se encendió su furor. ¿Sabe cuál es una de las características importantes que tiene el libro de Esther? Que en sus 10 capítulos no sale mencionado el nombre de Dios. En ninguno de sus 10 capítulos sale mencionado el nombre de Dios y tampoco hay una referencia directa al Mesías. Y esto es una reflexión importante para nosotros,
Porque el que Dios no esté mencionado no quiere decir que Dios no esté obrando y no esté trabajando. Dios está trabajando y obrando en cada situación para concretar sus planes. Si a veces nosotros pensamos que Dios en nuestra vida está en silencio, eso no significa que Él no esté haciendo nada para bendecir a sus hijos. Dios está obrando en cada situación bajo su providencia, bajo su gobierno, bajo su sustento. Nosotros estamos bajo la soberanía de nuestro Señor. Y eso es algo relevante e importante para nuestras vidas. Dios hace todo para el bien de sus hijos. Y en este punto en particular, el Señor viene trabajando no ahora, sino vamos a ver cómo el Señor partió trabajando para este evento hace muchos años atrás. Pero aquí se empieza a evidenciar el plan de Dios, lo que el Señor quiere para su pueblo. Entonces, conviene también que nosotros podamos identificar en qué estado etílico estaba el rey. ¿Cómo estaba? Estaba ebrio, estaba contentito, dice aquí estaba curado, digámoslo así. Estaba ebrio. Bueno, ¿y qué hizo el séptimo día? El último día, cuando ya uno dice, ¿qué puede salir mal? ¿Qué hizo el séptimo día de celebración? El último. Ya no había más que celebrar. Cuando ya quedan un poquito de papas fritas, unas ramitas, no queda Coca-Cola, no hay nada. ¿Qué hizo el último día? El último día de celebración, vayan viendo estos antecedentes que nos entrega la Biblia. El último día de celebración, frente a todo el pueblo, en una fiesta de hombres, la persona más poderosa del reino está ebria y manda a sus sirvientes a que traigan a su esposa para presumir su físico. ¿Cómo les quedó el ojo? Estaba bien tensa la cosa. Bien tensa. No hay detalles en la Biblia de cuál era el nivel de exhibición al cual iba a ser sometido la reina Vasti. Pero claramente esto no era una honra, sino una humillación. Esto uno puede decir, hoy qué malo es, ¿no es cierto?, el rey Asuero. Pero muchos hombres hoy en día también hacen lo mismo cuando se emparejan. Buscan solo la belleza y el placer personal, olvidando los principios que nuestro Padre Celestial nos deja en nuestras vidas. El grado de exposición era tal que la reina Vasti, conociendo que, ¿no es cierto?, el rey Asuero era un rey pagano y reconocido como un rey malvado, prefiere decir que no y asumir las consecuencias que atacar los deseos del rey. La reina decide llevarle la contraria al rey que someterse a esta humillación. Para nosotros, hoy ya, con la lejanía del tiempo, esta es una respuesta planificada por Dios desde la eternidad. El plan de Dios para salvar a su pueblo en cada letra de las Escrituras, en cada parte de la Biblia y en cada parte de la historia. Dios trabajando silenciosamente para librar a sus hijos, para librar a su pueblo. ¿Y cómo reaccionó el rey? Se lo tomó súper bien. Se enojó mucho y se encendió su furor. Sigamos leyendo, del versículo 13 en adelante. Entonces el rey dijo a los sabios que conocían los tiempos, paréntesis, pues era costumbre del rey consultar así a todos los que conocían la ley y el derecho, y estaban junto a él en Cársena. Y estaban junto a él Cársena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Mársena, Memucán, los 7 príncipes de Persia y Media, que tenían entrada a la presencia del rey y que ocupaban los primeros puestos del reino. Comillas, conforme a la ley, ¿qué se debe hacer con la reina Vasti por no haber obedecido el mandato del rey Asuero comunicado por los eunucos? Verso 16, en presencia del rey y de los príncipes, Memucán dijo,
La reina Vasti no solo ha ofendido al rey, sino también a todos los príncipes y a todos los pueblos que están en todas las provincias del rey Asuero. Porque la conducta de la reina llegará a conocerse por todas las mujeres y hará que ellas miren con desdén a sus maridos y digan: el rey Asuero ordenó que la reina Vasti fuera llevada a su presencia, pero ella no fue. Y desde hoy las señoras de Persia y Media, que han oído de la conducta de la reina, hablarán de la misma manera a todos los príncipes del rey, y habrá mucho desdén y enojo. Si le place al rey, proclame él un decreto real, y que se escriba en las leyes de Persia y Media, para que no sea revocado que Vasti no entre más a la presencia del rey Asuero, y que dé su título de reina a otra que sea más digna que ella. Y cuando el decreto que haga el rey sea oído por todo su reino, inmenso como es, entonces todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Esta palabra pareció bien al rey y a los príncipes, y el rey hizo conforme a lo que fue dicho por Memucán, y envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua, para que todo hombre fuera señor en su casa y que en ella se hablara la lengua de su pueblo. El rey buscó el consejo de aquellos que conocían los tiempos, ¿cierto? Los estadistas de ese tiempo. Eran una especie de ministros que asesoraban al rey en todas sus decisiones. El rey quería saber qué hacer con una reina en desacato. ¿Cuál fue la conclusión de estos ministros? ¿Cuál fue la conclusión de estos príncipes? Primero, que la reina dejó en ridículo al rey. Primera de las conclusiones. Segundo, que esta reina era un mal ejemplo para las esposas del pueblo. Ya que si la reina no obedecía al rey, ¿qué podíamos esperar que las mujeres obedecieran, ¿no es cierto?, a sus maridos? Y lo otro, que el castigo que tenía que recibir Vasti no tenía que ser algo interno, que quedara en la íntima, ¿no es cierto?, entre el rey y su esposa, sino un decreto legal. Castigar a una persona por decreto legal para que todos sepan las consecuencias. Si usamos términos contemporáneos, a palabras que se usan, ¿no es cierto?, hoy en día, podríamos decir que la reina Vasti fue cancelada. Hubo una cancelación por parte del reino a la reina Vasti. Fue despojada de su corona, terminó divorciada, sin acceso al rey y sin ningún otro tipo de derechos. Pero viéndolo desde el panorama bíblico, justo se abre una plaza, un puesto, se abre un lugar para ser ocupado. Capítulo 2, versos 1 al 4. Después de estas cosas, cuando el furor del rey Asuero se había aplacado, él se acordó de Vasti, de lo que ella había hecho y de lo que había decretado contra ella. Entonces los cortesanos al servicio del rey dijeron: busquen para el rey muchachas vírgenes y de buen parecer, que el rey nombre oficiales en todas las provincias del reino, para que reúnan a todas las jóvenes vírgenes y de buen parecer en el harén de la fortaleza de Susa. Estarán bajo la custodia de Hegai, eunuco del rey, encargado de las mujeres, y que se les den sus cosméticos. Entonces la joven que agrade al rey será reina en lugar de Vasti. Esto le pareció bien al rey y así lo hizo. El rey no se iba a quedar sin reina. Pero es interesante los criterios para elegir a la reina. Un puesto de influencia. Quizás no tanto de toma de decisiones, pero es un puesto de influencia, como lo son, ¿no es cierto?, también las esposas para sus maridos. Por ahí va un poco también el perfil de esta ley. Es un puesto importante, pero los criterios del rey eran bien superficiales, la verdad, bastante superficiales. Él iba a reemplazar a la reina, adivinen con qué, con un concurso de belleza, con un Miss Universo, un Miss Persia, no sé cómo se llamaba en ese tiempo. Él hace un concurso y llama a muchas mujeres para que participen y se conviertan en reina. Mujeres vírgenes,
de todas las provincias, pero principalmente de buen parecer. Y le daban ahí sus cosméticos, su MAC. ¿MAC se llama la marca? ¿No? Estée Lauder. Ese no me acuerdo. Bueno, les da sus cosméticos, ¿no es cierto? Y sus cosas para que se hagan sus cosas. Verso 4, por ejemplo, dice: entonces la joven que agrade al rey será reina del lugar de Vasti. Y ahora la historia va a tener un giro importante, porque hay una vacante en un lugar de influencia. Hay un puesto que tiene que ser ocupado por alguien. Pero también vamos a ver más adelante, no hoy, que el pueblo tiene que ser rescatado también. Capítulo 2, verso 5, en adelante. Y había en la fortaleza de Susa un judío que se llamaba Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Simei, hijo de Cis, el benjamita. Él había sido deportado de Jerusalén con los cautivos que habían sido deportados de Jeconías, rey de Judá, a quien se había llevado cautivo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Mardoqueo estaba criando a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, pues ella no tenía ni padre ni madre. La joven era de hermosa figura y de buen parecer. Y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la tomó como hija suya. Así que cuando el mandato y el decreto del rey fueron oídos, muchas jóvenes fueron reunidas en la fortaleza de Susa bajo la custodia de Hegai. Esther también fue llevada al palacio del rey bajo la custodia de Hegai, encargado de las mujeres. La joven le agradó a Hegai y halló favor delante de él, por lo que se apresuró en proveerle cosméticos y alimentos. Le dio 7 doncellas escogidas del palacio del rey y la trasladó con sus doncellas al mejor lugar del harén. Esther no dio a conocer ni su pueblo ni su familia, porque Mardoqueo le había mandado que no los diera a conocer. Todos los días Mardoqueo se paseaba delante del patio del harén para enterarse de cómo estaba Esther y qué le sucedía. Aparecen ya 2 personajes más dentro de este relato. Mardoqueo era un judío, podríamos decir, como usted o como yo, común y corriente, en el sentido que no tenía, hasta este momento del relato, no tenía ningún linaje ni rol especial en el reino. Hijo de Yair, de Simei, hijo de Cis, el benjamita. Él fue uno de los que llegó con la primera deportación en Babilonia. Entonces él vio este cambio de gobierno desde Babilonia a, ¿no es cierto?, a los persas. Él vivió eso. Él tuvo la oportunidad de ver ambos gobiernos. Y él, con Esther, fue uno de los que decidieron quedarse en el lugar, no volver. Y aquí nos menciona, por ejemplo, cosas importantes, que Hadasa era el nombre hebreo de Esther. Hadasa era su nombre hebreo. Esther es como se identifica o como la identificaba, ¿no es cierto?, en persa. Esther en persa significa estrella. Ese es el nombre que tiene Esther. Algunos también dicen que su nombre, como fue puesto, ¿no es cierto?, en este lugar, un lugar idólatra, también quizás puede hacer referencia a Ishtar, que es una diosa Babilonia, que es la diosa del amor. Ella fue una niña huérfana. Sus padres murieron a temprana edad y su primo, Mardoqueo, su primo, que es mucho mayor que ella, que era lo que se necesitaba para poder tener su tutela, decide adoptarla. Esther es una chica adoptada. Y Mardoqueo cuidó y crió a Esther como una hija. Esther no postuló este concurso de belleza. ¿Qué es lo que dice el texto? Que la llevaron. Ella fue llevada. A ella la vieron y la llevaron, como quizás ocurrió también con muchas otras mujeres de ese tiempo. Ella fue llevada al palacio del rey. ¿Tendrá Dios algo que ver con esto? Claro que sí. Los planes de Dios obrando en cada cosa que ocurre. Es el Señor orquestando cada uno de los pasos necesarios para salvar a sus hijos. Y desde el principio Esther resultó ser algo especial. Porque si bien su belleza,
¿no es cierto?, le sirvió para que la llevaran a este concurso para elegir a la reina, el texto nos dice que fue la gracia que el Señor le dio lo que le hizo hallar el favor con las demás personas. Es la gracia de Dios. Dios utilizando todo a su favor y para sus planes. La belleza le permite entrar a este concurso, pero la gracia que Dios puso en ella fue lo que Dios usó para bendecirla. Nosotros podemos ver dentro de la Biblia muchas personas que han sido usadas por Dios. Pero así como vemos, ¿no es cierto?, que Dios los capacita y los utiliza para buenas obras, también podemos ver la condición caída de cada uno de los personajes bíblicos. Y Mardoqueo y Esther no fueron la excepción. Eran seres humanos caídos, pecadores. Si nosotros hacemos una comparación con el libro de Daniel, que también relata, ¿no es cierto?, cuando los babilonios se llevan a los israelitas al cautiverio, podemos ver una diferencia. Sé que las comparaciones son odiosas, pero es importante hacerlas. Porque Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, tuvieron una respuesta distinta frente a la presión. Ellos desde el minuto 1 jamás negaron de dónde venían y dijeron inmediatamente: nosotros no nos vamos a arrodillar ante nadie. Mardoqueo, quizás al llevar tiempo viviendo en ese lugar, quizás influenciado también por la cultura, él le dice: ¿sabes qué? No digas nada. No digas nada que te meta en problemas. Daniel no estaba ni ahí. Estaba ni ahí con eso. Mardoqueo quizás un poco más temeroso. Cosa que cambia también en el resto del relato. Va a ser interesante poder verlo los próximos domingos también. Pero Dios está consciente de nuestra maldad. Dios está consciente de nuestro pecado. Somos pecadores arrepentidos y salvados por la sangre de Cristo. Dios hace todo para su gloria, a pesar de nosotros. Y nos utiliza como instrumentos para su gloria, para sus propósitos. Versículo 2 en adelante. Cuando le tocaba a cada joven venir al rey Asuero, al cumplirse sus 12 meses, según las ordenanzas para las mujeres, pues los días de su embellecimiento se cumplían así: 6 meses con aceite de mirra y 6 meses con especias y cosméticos para las mujeres. Entonces la joven venía al rey de esta manera. Cualquier cosa que ella deseaba se le concedía para que la llevara consigo del harén al palacio del rey. Ella entraba por la tarde y a la mañana siguiente volvía al segundo harén, bajo la custodia de Saasgaz, eunuco del rey, encargado de las concubinas. Ella no iba otra vez al rey a menos que el rey se complaciera en ella y fuera llamada por su nombre. Cuando Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, que le había tomado como hija, le tocó venir al rey, ella no pidió cosa alguna, sino lo que le aconsejó Hegai, eunuco del rey, encargado de las mujeres. Y Esther hallaba favor ante los ojos de cuantos la veían. Esther fue llevada al rey Asuero a su palacio real al mes 10, que es el mes Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Y ella halló gracia y bondad con él más que todas las demás vírgenes. Así que él puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Entonces el rey hizo un gran banquete para todos los príncipes y siervos, el banquete de Esther. También concedió un día de descanso para las provincias y dio presentes conforme a la liberalidad del rey. Esposos, ¿se han quejado de cuánto se demoran en arreglarse sus esposas? Me han contado. Bueno, 6 meses para una cosa y 6 meses para otra, creo que no es nada lo que tenemos que esperar. Así que el primer llamado a la paciencia en esto. Bueno, pero este concurso era bastante importante, o sea, tomarse
6 meses con aceite de mirra y 6 meses con especias y cosméticos era bastante, pero era un concurso importante. Entonces, estas chiquillas iban al rey y obviamente si el rey no se complacía con ellas, salían del concurso y si no, iban pasando, ¿no es cierto?, a las siguientes etapas. Si el rey se complacía, lo volvían a ver. Y ellas eran llamadas por su nombre si complacían al rey. Este cupo que dejó disponible la reina Vasti partió desde mucho antes que empezáramos este relato. Esto estuvo en el plan de Dios desde siempre. Desde siempre. Cuando Asuero vio a Esther, él supo inmediatamente que no tenía que ver a ninguna otra mujer más. Ese puesto que quedó vacante había sido reservado para una hija de Dios, para una hija de nuestro rey. Y fíjese que las palabras que usa la Biblia no fue que halló belleza delante del rey. ¿Qué fue lo que halló el rey en Esther? Gracia y bondad. Gracia y bondad. Cosas que nosotros también deberíamos fijarnos más que en las cosas estéticas o en lo que está en la superficie. La belleza le sirvió para entrar al concurso y se llevaba donde el rey. Pero la voluntad de Dios, su propósito fiel, fue lo que la puso como reina. Como reina. Quizás muchos de nosotros hemos vivido a lo mejor situaciones que son complejas. Pero la providencia de Dios actúa de formas que a nosotros nos cuesta a veces mucho entender. Porque Dios es mucho más inteligente que nosotros. Es mucho más sabio que nosotros. Usted a lo mejor no ha, dentro de los testimonios que a uno le toca oír, no ha escuchado, por lo menos, de personas a lo mejor que han sufrido robos o enfermedades o situaciones complejas. Y cómo este evento en particular sirvió para poder llevar el Evangelio a otros. No una situación difícil, el Señor la transforma bajo su providencia en algo de bendición. ¿Cuántos problemas, a lo mejor incluso el deceso de algunas personas, han permitido que las familias se reconcilien y se perdonen? ¿Cuántos a lo mejor han sido llevados a lugares difíciles, complejos como la cárcel y han podido conocer ahí a Cristo? El Señor tiene un lugar reservado para sus hijos, preparado desde antes que usted y yo naciéramos. ¿O el Señor no te ha cambiado los planes? A lo mejor tú estabas pensando este año servir en la iglesia, estar tranquilo, y salió un viaje inesperado a algún lugar. Tú tenías todo bajo control, pero el Señor cambia los planes. Y Él te pone en el momento indicado, en el lugar indicado, para predicarle a alguien, aconsejar a alguien, o incluso quizás el consejo que muchos años después escucharán tus hijos. Como el Señor te libró, te sostuvo y te reconfortó. La provisión de Dios. Dios gobierna, sostiene y provee. Muchas veces nosotros nos hemos impresionado con los personajes bíblicos. Moisés, José, David, incluso Esther. Y a veces estas luces sobre estos personajes nos hacen perder el foco y la historia de redención que hay detrás. Porque la historia de redención apunta a Cristo. Y toda la Escritura habla acerca de Jesús. La historia de David y su pelea con Goliat no me enseña que yo puedo derrotar a mis gigantes. No me enseña que yo puedo derrotar mis problemas. El relato del abandono de José por sus hermanos no me enseña que yo voy a cumplir mis sueños y que Dios me va a poner en un lugar de privilegio. Como la historia de Esther tampoco se trata de una niña huérfana que llegó a ser reina. Es Dios usando y capacitando a sus hijos para cumplir sus propósitos.
Si hoy estás aquí es porque el Señor permitió que muchos hombres como David, como Esther, como Moisés, fueran obedientes a Dios y fueran usados y capacitados por Él para cumplir su promesa. Nosotros somos bendecidos cuando nos alineamos con los planes del Señor. Cuando creas que Dios está en silencio, su providencia sigue trabajando en tu favor. El protagonista de este relato no es Asuero, no es Mardoqueo, no es Esther, ni tampoco lo serán los personajes que vengan. El verdadero protagonista de la historia del mundo y de tu historia es Jesús. Él es el protagonista. Y toda la historia se une para apuntarlo a Él como nuestro Salvador y nuestro Redentor. Él es quien merece toda la gloria y toda la honra. Estamos agradecidos del hermano David, del hermano Moisés, de José, de Esther. Son una bendición y queremos seguir su ejemplo. Pero el protagonista de tu historia es Cristo y en Él vas a encontrar lo que necesitas. Es más, hoy tú no estás aquí por casualidad. Hoy estás aquí por la maravillosa providencia de Dios. Si Dios está hablando a tu vida, entrégate a sus manos. Esa maravillosa providencia principalmente es que el Padre nos dio a Jesucristo para ser salvos y vivir eternamente con Él. Y esa es la mejor corona que Dios nos puede dar. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por esta serie que estamos partiendo. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel a tus planes y a tus propósitos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno y bondadoso. Porque todo en la historia de la humanidad, la historia universal y en nuestra historia personal, tiene que ver contigo. Porque cuando nos alineamos contigo y a tus planes y a tus propósitos, nosotros somos bendecidos por ti. Ayúdanos, Señor, a verte en cada parte de nuestra vida. Incluso en esos momentos cuando pensamos que tú no estás presente. Cuando creemos, Señor, que tú no nos oyes. Cuando incluso, Señor, no vemos nada a nuestro favor. Como quizás ocurrió en parte de este relato. Sabemos que desde el principio tú tenías un plan para cada uno de nosotros y que ese plan se iba a cumplir para nuestro favor, pero también para la gloria del Evangelio y del reino. Tú eres, Señor, un experto en cambiarnos los planes. Y bendito seas por eso, Señor. Porque tus planes son mejores que los nuestros. Son mucho mejores que los nuestros. Cuando, Señor, tú nos sacas de ese plan original y nuestra cabeza peca y deambula por muchos lados, tú nos terminas mostrando, Señor, que todo para ti no es azaroso, sino que tiene un plan perfecto. Ayúdanos, Señor, a someternos a tus planes, a confiar en tu providencia, en que tú estás en control, que tú, Señor, nos sostienes y que tú, Señor, nos provees. Tú eres en quien debemos confiar. Te damos gracias, Padre Santo, por este tiempo y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.